Una vez más dándole gracias a Dios por permitirme estar frente a su presencia y compartir su palabra. Vamos a orar para que sea Dios el que nos abra el corazón y nos convenza de pecado. Padre mío, Dios Todopoderoso, una vez más aquí estamos, Señor, como todos los días, reconociendo primeramente que somos seres humanos que siempre pecamos. Te pedimos perdón, Señor, de todo corazón. Nos arrepentimos y nos apartamos de todo pecado, mancha, arruga. Te pedimos en el nombre de Jesucristo que nos laves con tu sangre. Que tu presencia, Señor, y tu palabra pueda limpiar y purificar y santificar nuestras almas. Creemos que tienes el control de todo lo que pasamos en este mundo humano y creemos que tú lo estás llevando a la perfección a través de tu palabra. Por eso declaramos por fe que tu palabra nunca va a regresar vacía, va a dar un fruto por el cual la vas a enviar a cada uno de nosotros. Y lo declaramos por fe en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Rápidamente vamos a 1 Corintios capítulo 14, versículos 6 al 12. 1 Corintios capítulo 14, versículos 6 al 12 y leemos en nombre de Jesús. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la citara, y si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la citara? Si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay, seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Vamos a hablar bajo el tema, el título, el uso del don de lenguas. Porque es un regalo, es un don. Cuando una persona le entrega su vida al Señor, el Señor le da su presencia y viene de regalo el don, cualquier don que sea. Dice sabiduría, ciencia, profecía, hablar en lenguas, interpretación de lenguas y todos los dones que el Señor ha dado. Hablamos específicamente ahora del don de lenguas, porque lo están usando mal algunos y algunos están enseñando mal acerca de cómo uno debe manifestar ese don de lenguas que dice la Biblia que no es para uso personal. Es para la edificación de la iglesia. Quiere decir que el cuerpo de Cristo no solamente consiste en los que están congregando. Hay ovejas del Señor ya predestinadas que van a oír la voz de Dios por usted, un hombre y mujer en cualquier parte del mundo, para hablar en otras lenguas a esas personas que todavía no entienden y no comprenden las cosas de Dios. Por eso que el Señor da un don que es para edificación de toda su iglesia. Acuérdese que la palabra del Señor dice que nosotros ya estábamos predestinados que íbamos a ser ovejas del Señor. Ya estábamos predestinados que íbamos a ser santos delante de Él. Efesios 1:4 lo dice. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Por eso Pedro también lo dice en 1 Pedro capítulo 2 versículo 25. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas. Ojo, descarriadas. No conocíamos a Él, pero para Él éramos ovejas descarriadas. Pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Ahora hemos vuelto por la fe que el Señor ya sabía que lo que iba a venir, entonces Él nos trajo. Y para traernos tuvo que hablarnos, no directamente Él, pero utilizó a alguien. Oiga, y en todas las partes del mundo siempre va a utilizar a alguien para juntar a sus ovejas. Por eso dice que es para la edificación de su iglesia, de su cuerpo, en cualquier parte del mundo. Alabado sea el Señor. Y hay muchos que no interpretan lo que dice el Señor, no lo entienden, no lo comprenden y enseñan algo que el Señor no manda. Porque el uso de las lenguas es para la edificación y no solamente para la edificación, hermanos. También dice que se usa como señal para los incrédulos. Eso es algo, otra cosa muy diferente. Ahí dice en 1 Corintios 14, 22 y 23. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes. Ojo, graba esto, no es señal a los creyentes, porque eso enseñan en las iglesias que tienen que hablar ahí para edificación o por señal a los creyentes. No es a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía, no a los incrédulos, sino a los creyentes. Porque los creyentes ya conocen la palabra y las profecías le van a edificar para que puedan madurar y puedan crecer. Alabado sea el Señor. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar, dice, y todos hablan en lenguas, todos entran indoctos e incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Y eso es lo que pasa hoy en día en todas las iglesias del mundo, hermano.
Hay muchos hombres y mujeres que vienen al camino del Señor queriendo saber algo de Dios y entran a esas iglesias que no conocen la doctrina verdadera, que no tienen entendimiento a lo que Dios ha puesto en la tierra, a nosotros los hombres de Dios. ¿Para qué? Para usar bien las lenguas, pero les dicen hablen todos en lenguas para que Dios está aquí, porque Él dice que hablen las lenguas, interpreta directamente, habla con Dios y les hablan, todos les permiten que hablen en lenguas. Entonces cuando viene un hombre, una mujer nuevo, lo primero que dicen, ¿qué están hablando? Están locos, están fumados, están ebrios, ¿qué está pasando? Entonces la mayoría se va de miedo porque piensa que están locos. No lo digo yo, lo dice la palabra. ¿Y por qué? Porque no entienden que esta lengua es por señal para los incrédulos. Ellos necesitan escuchar algo que a ellos los va a ayudar a acercarse a Dios. Pero si tú hablas bien claro, dice, la palabra está diciendo que si tú hablas, oiga, en lenguas, capítulo 14, versículo 6, vuelve a repetirlo. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará? Habla de aprovechar a alguien que lo va a escuchar. Si no, hablaré con revelación. ¿Revelación a qué? De lo que Dios va a hablar por medio de la palabra. O con ciencia, para que entiendan. O con profecía, directamente lo que Dios va a decir a la iglesia. O con doctrina, la enseñanza del cual va a ayudar a todas las personas a acercarse a Dios. Ahí está. Revelación para las personas que están llegando, para que vean que Dios va a hablar por ese hombre los misterios ocultos de esas personas. Porque hay personas que están cometiendo pecado y que ellos no conocen a Dios. Pero por revelación de Dios, a ese hombre que hablar en lenguas le va a hacer manifestar al incrédulo que Dios conoce lo oculto de su corazón, lo oculto de su pecado. Entonces dice que todas las lenguas tienen que ser con un provecho. Pero ¿qué va a aprovechar si un hombre, una mujer o todos en una iglesia hablan en lenguas a la vez y los que entran dicen, oiga, ¿qué están hablando? No los va a edificar en nada. Por eso la Biblia nos manda a hacer todo con orden. Si entran incrédulos, los que tienen el don de lenguas tienen que hablar para edificar a las personas o para que ellos vean que Dios está hablando por ese hombre o por esa mujer que tiene el don de lenguas. ¿Y por qué le digo esto? Porque eso pasó con la iglesia primitiva. Porque los incrédulos fueron acercados a Dios por medio de ese don de lenguas que era conocido por las personas. Era por señal a los incrédulos. Vamos a Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, versículo 2, 1 al versículo 11. Mire qué dice. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, en el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, en todas las naciones bajo el cielo, de todas las partes del mundo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, los atrajo el Señor con esas lenguas y estaban confusos. ¿Por qué? Porque cada uno le oía hablar en su propia lengua. Hablaban en una lengua conocida, no como les enseñan mal. Y estaban atónitos y maravillados, asombrados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra propia lengua que hemos nacido? O una lengua humana, una lengua conocida. Pardos, medos, elamitas, a los que habitaban en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá del Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Oiga, las lenguas que hablaban los apóstoles eran lenguas humanas, lenguas comprensibles, lenguas que ayudó a los incrédulos que estaban en todas partes del mundo a acercarse a Dios. Eso es lo que les da. La palabra del Señor nos enseña que si Dios nos da el don de lenguas, que no es a todos, es según lo que Él reparte, lo que Él quiere, a los que les ha dado. ¿Es para qué? Para no solamente edificar a la iglesia, que va a hablar un misterio, sino también por señal a los incrédulos. ¿Para qué? Para que ellos oigan las maravillas de Dios, porque ellos nunca van a saber quién es Dios y qué es lo que manda hacer y cómo debe servirle. Por eso que los hombres que Dios les da el don de lengua, sea hombre o mujer, ellos van a tener una señal a los incrédulos, para que cuando hablen las maravillas por su lengua y ellos entiendan comprensiblemente que tienen que acercarse a Dios, que tienen que vivir para Dios y que Dios manda algo a ellos para poder salvarse de esta condenación. Por eso que todos, dice, fueron maravillados, se asombraron, que cómo van a hablar esto mi idioma si yo vengo de Rusia,
yo vengo de Arabia, yo vengo de Mesopotamia, yo vengo de... ¿Cómo hablan mi lengua que yo he nacido? Era una lengua comprensible, una lengua humana que entendían todos, pero lógicamente que los judíos no entendían, la mayoría de los que no estaban en los 120, el resto no entendía, porque eran judíos. ¿Hablarían por ahí en una lengua judía? No, todos hablaban judío, pero ahí habrían de todas partes del mundo. Y las lenguas que Dios les dio era para ¿qué? Jalarlos como señal de que Dios estaba hablándoles por medio de esos hombres y de esos hombres que estaban llenos del Espíritu Santo. Es por eso que dice que la lengua en la iglesia es para edificación, pero también es para señalar a los incrédulos, para que oigan las maravillas, para que oigan lo que Dios dice por sus bocas, para que ellos se arrepientan y se conviertan. Oiga, por eso que en las iglesias Dios prohíbe, escúchame hombre y mujer lo que vas a escuchar, Dios prohíbe que se hablen en lenguas si no hay un intérprete. Si no hay intérprete, Dios prohíbe. Primera de Corintios capítulo 14, versículo 27 y 28. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o más 3 y por turno y uno interprete. Ojo, y si no hay intérprete, cae en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Vuelvo a repetir acá, hermanitos. ¿A quién le van a hacer caso? ¿A un hombre que enseña mal o lo que dice la Biblia? El Señor dice por Pablo que si alguno habla en lengua, oiga, si no la interpreta, calle. Calle en la iglesia, no hable. ¿A quién le va a hacer caso? Al pastor, ese hombre que está predicando, que dice, hablen todos, que todos, para que hablar con Dios, la lengua para hablar con Dios. Y muchas personas ni siquiera hablan, no tienen el don, pero lo repite lo que dice el pastor, o repite lo que está el hermano a la derecha y a la izquierda. Y si uno dice el resto repite. Son lenguas aprendidas, solo por agradar al hombre. Y dice Gálatas 1:10, si alguno agrada al hombre, ya no es siervo de Dios. Nosotros no podemos hablar lo que Dios no nos ha dado. Primero tiene que darte el don para que tú puedas hablar. Pero en esas iglesias les enseñan hasta a tartamudear. Les ponen lapicero, les dice haz esto, haz el otro. Eso no da el pastor, eso no se enseña. Eso es un don, un regalo que viene con el Espíritu Santo. Por eso en Hechos capítulo 2, bien claro dice el día de Pentecostés, vino el Espíritu Santo con ese regalo a esos 120. ¿Por qué a los 120? Porque eran los primeros que iban a salir por el mundo. Eran los primeros que iban a dar por señal a los incrédulos. Iban a salir a regar esta palabra poderosa a mucha gente que no conocía de Dios, que estaban engañados con diferentes doctrinas cerradas. Por eso que a esos 120 los bautizó con el don de lenguas para ir al mundo. Si no hubieran sido los primeros, no le hubiera dado a los 120 el don de lenguas. Alabado sea el Señor. Porque si usted va a Génesis capítulo 11, usted va a enterarse que el Dios cuando agarró y mandó el diluvio, ¿qué hizo? Oiga, dice que ellos hicieron una torre de Babel y ellos querían que en caso que hicieran lo malo, que Dios mande otro diluvio y no los agarre. Pero Dios dice que bajó para confundir esas lenguas, porque todos hablaban un solo lenguaje y los mandó por todo el mundo con diferentes lenguas. Ahora el Señor quiere recuperar a todas esas almas que están desviadas, a todos esos seres humanos que necesitan conocer la verdad para poder acercarse a Dios, porque Dios es el más interesado en que las almas se salven. Alabado sea el Señor. Por eso que esos 120 fueron los primeros que lo bautizó con el don de lenguas para salir a los incrédulos y predicar. Ahí está la señal que a esos incrédulos de todas las partes del mundo les hablaron los 120 en sus propias lenguas, que eran humanas y conocidas y comprensibles. Alabado sea el Señor. ¿Cómo no? Como en las iglesias que hablen, aprendan. Si no hablas en lenguas, tú no tienes a Dios y les enseñan ahí, di esto, arrabachanta, arrabaqueya, arrabrupa, no sé qué hablan ahí. Lenguas que son, ni se entiende, ni hay intérprete, ni ellos mismos saben lo que están hablando. Eso no es de Dios, porque Dios dice, si tú hablas, tienes el don, primero pide interpretarla, primero pide entenderla para que tú puedas edificar a la iglesia o puedas hacer señal a alguien que va a escuchar que Dios está hablando por medio de tu boca. Porque si el hombre o la mujer dice que tiene el don de lengua, si no puede interpretarla, escúchame hombre y mujer, estás descalificado porque nunca vas a entender los misterios y mucho menos vas a tener fruto del Espíritu Santo. Mira que dice 1 Corintios 14, 13 y 14. 1 Corintios 14, 13 y 14. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pide en oración poder interpretarla. Oye, pide. Porque yo he escuchado muchos hombres y mujeres que hablan en lengua y yo le digo, ¿qué es lo que está diciendo? No es que yo tampoco le entiendo, porque Dios es el que habla misterio. No dice eso la palabra. La palabra dice, pide poder interpretarla. ¿Por qué? Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora. Ya está, ahí está bien, pero mi entendimiento queda sin fruto. Por eso que siguen pecando, por eso que siguen viviendo una vida mundana. Están hablando, dicen lengua y después están hablando grosería, están tomando, están bailando, están adulterando, fornicando. Por eso no congregan, por eso no obedecen, porque no hay fruto, porque está sin entendimiento. ¿Por qué? Porque Dios no ha dado esa lengua o no has pedido, Señor, que te le da el entendimiento, la interpretación.
Por eso dice el Señor por Pablo que no debes hablar en la iglesia si no la interpretas, si no la entiendes. Primero, busca que Dios te revele si es el don de lenguas verdadero o si no, que te están engañando porque no lo puedes interpretar. Y dice, calla en la iglesia si no la puedes interpretar. Alabado sea. Por eso que Pablo, el que hablaba más en lenguas, dice que él prefiere hablar 5 palabras con entendimiento a muchas palabras y que nadie va a ser edificado. Versículos 18 y 19. 1 Corintios 14, versículos 18 y 19. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Pero en la iglesia, ojo, mire lo que está diciendo, porque no lo interpretan bien. Mire, yo hablo más en lenguas que todos vosotros. Porque afuera, no está hablando de la iglesia. Pero en la iglesia ahora dice, en la iglesia, mire que dice, prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros, que 10,000 palabras en lengua desconocida, que no va a ayudar a nadie. Él hablaba más en lenguas. ¿Dónde? En la iglesia no, afuera. ¿Pero qué lengua hablaba? Porque él dice que él hablaba más en lenguas afuera. Pero en la iglesia, hablaba que en la iglesia adentro, él prefería hablar 5 palabras donde la gente, suponiendo, aquí en el Perú, suponiendo, yo prefiero hablar 5 palabras en castellano, en español, para que todos sean edificados. Hablar 10,000 palabras que en una lengua desconocida que nadie va a entender y no se van a edificar. Un ejemplo, que hable en un idioma ruso. Y hablo idioma ahí, ¿no? O en cualquier otro idioma. Que hable y nadie va a ser edificado. Eso no ayuda. Por eso Pablo decía, yo tengo más el don de lenguas que todos, hablo más, pero no en la iglesia, fuera de la iglesia. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras para que todos sean edificados. Pero miren la controversia con los pastores o los líderes que no entienden esto. Ellos dicen, hablen todo en lenguas, hablen todos, porque Dios habla en lenguas, en entendimientos, la comunión es con Dios directamente. Y todos hablan, nadie entiende, nadie se edifica, no hay fruto. Por eso Pablo está diciendo que él prefiere, y él hablaba más en lenguas. ¿Pero qué lenguas? Eso es lo que no entiendes. Él decía que él hablaba en lenguas más que todos fuera de la iglesia, no dentro de la iglesia. ¿Y qué lenguas hablaba Pablo? Vamos al libro de Hechos otra vez. Hechos capítulo 21, versículo 37 al 40. Hechos 21, 37 al 40. Cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno, un romano, ¿se me permite decir algo? Y él le dijo, ¿sabes griego? ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto los 4,000 sicarios? Entonces dijo Pablo, yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de esta ciudad, no insignificante de Sicilia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Y cuando se le permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo y, hecho gran silencio, habló en lengua hebrea diciendo, alabado sea Dios. Acá te es una muestra que Pablo hablaba en griego y hablaba en hebreo, porque era judío. Pero ojo, Pablo era un hombre que hablaba en lenguas, pero lenguas humanas, porque él fue el primero que en 20 años estableció la palabra de Dios o el reino de Dios en todas las partes del mundo alrededor de Roma. Él fue el enviado del Señor, que no lo va a enviar a un idioma, hermano, que no entendía nadie. Ustedes escuchan en la Biblia que algún apóstol, algún discípulo o alguien decía rabachanta, rabaqueya, tututa, no se deje engañar, lea la Biblia. No hay ninguno de los apóstoles que haya hablado o haya dicho un idioma así en la Biblia que diga no sé qué palabras dicen. Eso no es de Dios. Eso es una lengua aprendida que no edifica, que no da fruto, que no hay entendimiento, que las cosas que hacen solo son inciertas, no son comprensibles, porque Dios no ha dado el don de lenguas para confundir. Oiga, Dios no es un Dios de confusión, es un Dios de edificación, de crecimiento, es un Dios de sumar, de subir, de crecer, de madurar, de llegar a una vida de madurez espiritual, que puedan ganar almas con ese don de lenguas, porque es para edificar y por enseñar a los incrédulos para que se conviertan. Por eso que Pablo hablaba más en lenguas afuera, porque Dios le dio ese don de poder hablar en lenguas humanas y llegar a todas las partes del mundo. Eso fue lo que dijo. Él hablaba en lenguas humanas y él mismo hace la diferencia. 1 Corintios 13:1. Si yo hablar en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Hay lenguas humanas, la que hablaba Pablo, y hay lenguas angélicas o angelicales, que es lo mismo. Es ese don de lenguas también que te permite tener comunión con el Dios de la gloria directamente. Por eso la Biblia dice que a Pablo le dio el don de lenguas humanas, porque él es el primero que fue a predicar a toda parte del mundo. Él fue el primero que Dios utilizó para abrir a los gentiles los ojos. Alabado sea el Señor. Hechos,
Primera de Corintios 14, alabado sea el Señor, del 1 al 4. Primera de Corintios 14, del 1 al 4, alabado sea el Señor. Santo es para siempre el Señor. Y va a decir que la persona que dice, mire, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortando y consolación. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Alabado sea el Señor. Pero a veces hay lenguas humanas que hablaba Pablo. Y él le hablaba más que todos fuera de la iglesia. Ahí predicaba a todas las partes del mundo. Él predicaba en diferentes lenguas humanas. Pero también Pablo dice que había lenguas angélicas o angelicales. Lenguas que le permitía hablar directamente con el Señor de la gloria. Por eso que Pablo está hablando, dice, el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende porque por el Espíritu habla misterios. Esa es la lengua angelical que Dios también le da para poder tener comunión con Él. Y habla directamente con Dios, misterio. Pero ese hombre va a tener que entenderlo, va a tener que comprenderlo. Por eso dice Pablo que tienes que orar para poder interpretar lo que estás hablando con Dios directamente tú. Pero si no lo hablas, no lo entiendes, no has orado y no entiendes, tienes que callar. Porque eso no te ayuda a ti y no le ayuda a la iglesia. Alabado sea el Señor. Y vuelvo a repetirle que Pablo, él fue elegido por el Señor para hablar en lenguas humanas, porque él fue el que lo mandó ¿a qué? A ganar almas a los gentiles. Hechos capítulo 26, versículo 15. Hechos 26, versículo 15. Mire que dice: yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto ha aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que te apareceré a ti. Librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. ¿Para qué? A los gentiles, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban, ojo, por la fe que es en mí, perdón de pecados y la herencia entre los santificados. Por lo cual, miren lo que dice Pablo: oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Fue una visión directamente a Pablo. ¿Para qué? Sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles, a todo el mundo, que se arrepientan y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. ¿Usted cree que Pablo se va a ir a Rusia, se va a ir a Arabia, se va a ir a otros países hablando en hebreo? ¿Usted cree que le va a decir: arrepiéntete, recibe la gracia, oiga, bautízate? ¿Usted cree que va a hablar en una lengua que vaya rabachanta, rabaqueya, rurruba, rarata, tatá? Oye, ¿quién le va a entender? Nadie le va a creer, nadie va a decir, nadie va a querer, va a tener fruto, nadie va a sentir la palabra, nadie va a oír. Pablo fue el que fue elegido para abrir a los gentiles. Los apóstoles estaban para ahí internamente en el sector de los judíos, pero Pablo fue el enviado principal a llevar a todo el mundo, a todos los gentiles. Por eso que él fue el que hablaba más en lenguas, porque estableció el reino en diferentes lenguas humanas que sí eran comprensibles y entendibles de parte de Dios, que se tenían que arrepentir y hacer obras dignos de arrepentimiento. Por eso que él dice: yo hablo más que todos en lenguas. Pero también está esas lenguas angélicas, que es el hablar con Dios directamente en una lengua que nadie entiende, que habla misterio. Pero en la iglesia, hermano y hermana, si tú tienes ese don angelical, esa lengua, dice que también tienes que saber interpretarla. Por eso, si no la interpretas, y si no hay intérprete en la iglesia de los que tienen el don, dice: calle. 1 Corintios 14, si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Los que tienen el don angelical, esa lengua angelical, hable para Dios, calle, no hable para más, porque eso no te edifica a ti, ni le edifica a la iglesia. Igual el que tiene lenguas humanas, que también son otras lenguas que no hay en la iglesia, que no comprenden, calle, habla palabras con entendimiento, comprensibles, porque la lengua es para revelación, ciencia, profecía, o con doctrina para la edificación de la iglesia. Porque Dios, ojo hermano y hermana, no es un Dios de confusión. 1 Corintios 14, 33, pues Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Y la paz te lleva a hacer todo con orden, todo en calma, no como en las iglesias, ahora se embulla, gritan, saltan y hablan en unas lenguas que nadie entiende, nadie comprende, que eso no te edifica y no da fruto y no ayuda a nadie, ni a ti mismo. Y eso no te va a salvar. Porque está diciendo que si tú tienes lenguas humanas y angélicas y no tienes amor, no lo haces como Dios dice, con paz, con amor, de nada vale, no vale.
Primero tienes que saber interpretarla. Primero tienes que hacerlo para la edificación. Y si es por enseñar a los incrédulos, oiga, tienes que hablar con el entendimiento, tienes que hablar con la interpretación para que los incrédulos se vuelvan a Dios y puedan tener una vida conforme a la voluntad del Señor. Así que las lenguas es para darle buen uso, para la edificación si es en la iglesia, o para señalar a los incrédulos que se vuelvan a Dios y se arrepientan haciendo obras dignas de arrepentimiento. Alabado sea el Señor. Vamos a orar. Padre mío, Dios Todopoderoso, una vez más te damos gracias por tu palabra y gracias por tu presencia. Y perdónanos, Señor. Si hay algún hombre o una mujer en el mundo que todavía cree que está hablando en lenguas y está hablando en la iglesia sin orden, y es un mandato de un hombre que les enseña algo que no está en las Escrituras. Perdona, Señor, si están haciendo lo contrario a lo que tú mandas por Pablo en las Escrituras, que deben obedecer a ti antes que a los hombres, porque tú eres un Dios de paz y no de confusión. Ayúdalos a entender, ábreles el entendimiento humano y el entendimiento espiritual, Señor, para que comprendan de que tienen que arrepentirse de esa enseñanza y tienen que usar bien ese don que tú has dado para la edificación y para la exhortación, con doctrina, con paciencia, con ciencia. Perdónalos, Señor, ayúdalos y haz que se arrepientan y se conviertan y que se vuelvan a ti para que puedan ser utilizados como tú quieres conforme a tu voluntad. Por eso declaramos por fe, Señor, que esta palabra que tú has mandado a cualquier parte del mundo no va a regresar vacía, va a dar un fruto por el cual la vas a enviar a cada uno de los que van a oír. Y también declaramos que nosotros y nuestra familia te serviremos para siempre. En el nombre de Jesús lo declaramos. Amén y amén. Gracias, Señor.